Saludos. En esta opción vamos a verificar cómo podremos ajustar o editar nuestro perfil. Luego de haber ingresado a la plataforma con nuestros usuarios y contraseñas provistos por los administradores del sitio, nos vamos a dirigir al bloque de administración, ajuste de mi perfil, el cual está ubicado en la parte izquierda debajo del bloque de navegación. Hacemos clic sobre él y se va a desplegar un árbol donde vamos a mostrar una serie de opciones. Tendremos la opción de editar mi perfil, cambiar nuestra contraseña, nuestra mensajería, los blogs y las insignias. Nos vamos hacia la opción de editar perfil. Al hacer clic sobre editar perfil, se nos va a aparecer las diferentes opciones que nosotros tendremos previstas dentro de la plataforma y que podemos editar. En la parte superior, en la vista general, podremos editar la información como aparece nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro correo electrónico, otros tipos de opciones que queremos que tenemos disponibles para seleccionar, como por ejemplo si queremos mostrar o ocultar nuestro correo electrónico al perfil de todas las personas que puedan verlo. También podremos ver si queremos estar suscritos a un foro como tal. Esto nos indica que si cada vez que una persona escriba a un foro, se nos va a llegar algún mensaje a nuestro correo electrónico que tengamos registrado en la plataforma. También tenemos la opción de editar la ciudad, seleccionar un país al que pertenezcamos, en este caso por ejemplo Venezuela, el idioma preferido en esta plataforma, inglés o español. Y por supuesto tenemos la opción de descripción, donde podremos colocar una pequeña descripción sobre lo que nosotros queramos compartir allí con nuestros compañeros. En la parte inferior vamos a encontrar la opción de imagen del usuario. En la opción de imagen del usuario podremos subir una imagen que nosotros queramos que aparezca en nuestro perfil. Simplemente podremos hacer opción en subir un archivo, podemos arrastrar, simplemente extraernos la imagen que queremos y tirarla aquí, y aquí se nos va a soltar, o colocamos, le damos clic en subir un archivo, que saldrá el selector de archivos, buscamos la opción de subir un archivo, nos aparecerán acá en la parte central las opciones, le damos seleccionar, ubicamos la carpeta donde están las imágenes que nosotros vamos a subir, por lo menos por ejemplo esta, colocamos una descripción que nosotros queramos colocar o cómo se guardará esa imagen, le damos subir este archivo, esperamos a que se cargue el archivo en el servidor y por supuesto aquí nos aparecerá la imagen, podremos colocar una descripción a que le queramos colocar a esa imagen. En la parte inferior estarán los nombres, una opción de nombres adicionales, que si queremos compartirlos o no, los intereses, y opcional si queremos compartir, si tenemos dispuesto alguna página web, un link de nuestra página web, nuestra ID del Skype, nuestra ID de Yahoo, nuestro número de ID, puede ser nuestra cédula de identidad si queremos que se observe o no, en la institución que pertenecemos, el departamento, el teléfono, un teléfono móvil, la dirección. Finalmente, si ya hemos terminado de actualizar toda la información que queremos ingresar acá, damos a actualizar información personal y automáticamente, si hemos realizado bien todos los cambios, se va a actualizar toda la información que tenemos dispuesto en la plataforma.